Bueno, vamos a la clase número 7 de ajedrez. Hoy vamos a ver algunos conceptos y jugadas que son muy importantes en el ajedrez. Vamos a ver el tema que es jaque, vamos a ver el tema que es jaque mate, enroque y peón al paso. Vamos a ver esos cuatro conceptos y bueno, empezamos con el primer concepto, jaque. Empezamos con el concepto de jaque. El jaque, ahí está la definición, es una jugada mediante la cual el rey es puesto bajo amenaza por una pieza enemiga. Bueno, voy a explicar qué significa esto. Vamos a imaginar que está el rey blanco en esta casilla y una pieza enemiga mueve a la siguiente casilla. Vamos a poner aquí. Esa dama que está en esa posición se mueve a la siguiente casilla. Se mueve a la casilla, sabemos cómo se mueve la dama, se puede mover en forma diagonal y se coloca en la casilla C5. Hay que recordar que la dama tiene un ataque de forma vertical, horizontal y también diagonal. Quiero que observen. La dama tiene un alcance, en este caso, de ataque directamente al rey. Por lo tanto, la dama, al poderse mover de forma diagonal, en este movimiento que acaba de hacer la dama, acaba de poner en jaque al rey. El jaque es cuando el rey es amenazado por una pieza de forma directa. Entonces, en el momento en el que la dama se mueve a la casilla C5, es un movimiento donde pone en jaque al rey enemigo en este caso. Entonces el rey blanco está bajo una amenaza de una pieza enemiga, ya que está atacado, en este caso, por la dama. Vamos a ver un segundo ejemplo. En este caso el caballo está en la casilla B4 y el siguiente movimiento va a ser una jugada de jaque. Sabemos que el caballo se mueve en L, voy a poner aquí las estrellitas para saber cómo se mueve el caballo. Vean, el movimiento del caballo puede ser en esa casilla y hace el movimiento de la siguiente forma. Al caer aquí el caballo, vean que pone en jaque al rey enemigo. Entonces, cuando el caballo estaba en esa casilla, al hacer este movimiento, que es un movimiento en forma de L, al hacer caballo en la casilla D5, pone en jaque al rey. Y entonces el rey está amenazado de forma directa por una de las piezas enemigas. Entonces, este movimiento implica un jaque al rey enemigo, al rey, en este caso blanco, por parte de una pieza enemiga. Cualquier pieza puede poner en jaque al rey, excepto otro rey. Eso lo voy a explicar, entonces voy a poner aquí. El jaque lo puede realizar cualquier pieza. Lo puede realizar cualquier pieza, excepto el rey. Un rey no puede poner en jaque a otro rey, eso es muy importante. Entonces, vamos a pensar lo siguiente. Este alfil, por ejemplo, sabemos cómo se mueven los alfiles. Tienen un gran alcance, se mueven de forma diagonal. Vean, el alfil se puede mover de forma diagonal a la casilla A7. Y el alfil, desde una gran distancia, pone en jaque al rey enemigo en este caso. Entonces, el haber movido el alfil que estaba en la casilla B8 a la casilla A7, en automático pone en jaque al rey enemigo. Eso es muy importante. Recuerden que el alfil tiene un alcance de forma diagonal. Entonces, ese alcance llega a atacar al rey enemigo, en este caso al rey blanco. Bueno, cualquier pieza, ya sea el alfil, ya sea incluso un peón, ya sea incluso una torre, o incluso la dama o el caballo, cualquier pieza puede poner en jaque al rey, cualquiera, con su movimiento correspondiente, donde tengan un control de casillas, y podríamos saber de alguna forma, con base en su movimiento, cómo pone en jaque al rey. Por ejemplo, si la torre la ponemos aquí, pone en jaque al rey, ya que la torre tiene un control de forma horizontal y vertical. Entonces, cualquier pieza puede poner en jaque al rey, excepto otro rey. Un rey no puede acercarse a otro rey. Siempre los reyes deben de estar al menos una casilla de distancia en separación. ¿Qué pasa si un rey se coloca cerca de otro rey? Pues pensaríamos que este rey, por haberse movido a la casilla cerca del otro rey, se pone en jaque por sí mismo. Y eso es algo muy importante. En el ajedrez, un rey no se puede poner en jaque por sí mismo. Entonces vamos a poner eso muy importante. Un rey no se puede poner en jaque por sí mismo. No se puede poner en jaque por sí mismo, ni por una pieza del mismo bando.
ni por una pieza del mismo bando. Y seguramente muchos van a pensar, ¿a poco una pieza del mismo bando puede poner en jaque? La respuesta es que no. Sin embargo, hay jugadas que pueden repercutir en eso. Voy a explicar eso, que es muy importante. Por ejemplo, observen el caballo. Observen ese caballo que está enfrente del rey. La dama se puede mover de forma vertical, horizontal y diagonal. Entonces, digamos que esta dama, se lo voy a poner un poco más arriba, tiene un alcance, las estrellas indican el alcance que están enfrente a las piezas blancas, en este caso al caballo. Si yo quito el caballo, en automático el ataque le llega al rey. Entonces, este caballo tiene una protección al rey, es como un escudo que protege al rey. Por lo tanto, en este caso, la dama está haciendo una maniobra con el caballo para que el caballo no se pueda mover. Si mueve el caballo, por ejemplo, que lo quisiera mover, en automático mi misma pieza desprotege al rey y el ataque llegaría en automático contra mi rey. Entonces, generalmente los caballos o cualquier pieza sirven como un escudo de protección al rey. Y es muy importante entender que este caballo no se puede mover, porque si lo muevo, el ataque se va directo contra el rey y la amenaza sería contra mi rey en este caso. Por lo tanto, lo que dice el texto de abajo, cuando dice que ni por una pieza del mismo bando, es que esta pieza no se puede mover. Si se mueve, pone en jaque a su propio rey porque tiene un ataque de una forma indirecta, en este caso, con la dama. Indirecta porque aún no está en jaque el rey, debido a que el caballo hace como un escudo de protección contra el rey. Sin embargo, si quitamos el caballo, otra vez, como dijimos, el ataque llega al rey. Por eso, un rey no se puede poner en jaque por sí mismo. Y tampoco una pieza del mismo bando se puede mover en el caso de que tenga un ataque indirecto de otra pieza. Por ejemplo, si pongo, en este caso, esta posición, diríamos que el caballo no se puede mover, porque recuerden que el alfil tiene un ataque de forma diagonal. Entonces, ese ataque de forma diagonal va en toda esta diagonal completa. Por lo tanto, si el caballo lo quito, el ataque le llega al rey. Entonces, este caballo está fijo, no se puede mover en este movimiento. Si es que él quisiera mover el caballo, no se podría mover, ya que llegaría un ataque del alfil directo contra el rey. El ataque es indirecto todavía, porque el caballo funge como un escudo. Sin embargo, si lo quitamos, como lo vuelvo a recordar, pues se pone en jaque el rey. Por eso no se puede, de alguna forma, mover el caballo, indicando que no puede mover una pieza del mismo bando, no puede poner en jaque a su propio rey. Tampoco el rey se puede poner por sí mismo en jaque. Quiero que vean las estrellas. Las estrellas tienen de alguna forma un cierto alcance. Entonces, en este caso, esta diagonal de color negra, el alfil tiene un ataque en esa diagonal completamente. Y también tiene un ataque en esta casilla, en la casilla B8. El rey, por ejemplo, se puede mover a cualquier casilla, excepto a donde cuando se mueva tenga o pase por un ataque de una pieza. Y un rey por sí mismo no se puede mover a una casilla de ataque o una casilla donde una pieza está atacando, en este caso. Entonces el rey se puede mover a donde él quiera, excepto en estas dos casillas, donde si lo movemos, vean que pasa por el ataque del alfil, ya sea en esa casilla o ya sea en esta casilla. Por lo tanto, el rey tiene movimientos limitados de acuerdo a quién ataca esas casillas. Y por eso el rey se puede mover para acá o para acá o para acá, en cualquier sentido en este caso, excepto donde se caiga en jaque. Si lo pongo aquí, pasa por el ataque del alfil y en automático el rey se pone en jaque por sí mismo y eso no puede pasar. Si un rey hace eso en una partida de ajedrez, hay una sanción, el hecho de hacer esas jugadas. Y por eso, de alguna forma, tenemos que tener cuidado. El rey no se puede poner en jaque por sí mismo. Bueno, vamos al siguiente concepto. Hay tres formas de poder contrarrestar un jaque. Primera forma es mover al rey. Si el rey está en jaque, si se puede mover, hay que moverlo a una casilla de seguridad. Por ejemplo, vean, la dama negra está en la casilla C8 y se mueve a la casilla E6. Recuerden que se puede mover en forma diagonal. Ese movimiento, vean, tiene un ataque directo contra el rey. Entonces, el rey está en jaque. Tendríamos que moverlo. Entonces, en el caso de que el rey se pueda mover, pues una forma de quitarse el jaque es quitarse de donde la dama, en este caso la dama negra,
tiene una casilla de ataque. Entonces, el rey estaba aquí. No me puedo mover hacia arriba porque sigo en jaque. O tampoco me puedo mover hacia abajo porque sigo en jaque. Pero me puedo mover a cualquiera de esas casillas donde el rey esté resguardado. Por ejemplo, puede moverse a la casilla D2, donde el ataque no le llegue al rey de forma directa en este caso. Muy bien, entonces esa es una forma en la que podemos hacer para que el rey se pueda quitar el jaque. La segunda forma es interponer. Observen que de alguna forma el ataque del rey está de alguna forma realizado por la dama negra. Entonces, ¿qué es interponer? La palabra interponer es que vamos a colocar una pieza del mismo bando de las blancas para que evite el jaque. Vean que al ponerse la torre en la casilla E3, ya no llega el ataque hasta donde está el rey. El ataque llega nada más hasta aquí, y ahora el rey ataca a la torre, pero al rey ya no. Entonces la torre es como un escudo que protege en este caso al rey. Y una tercera forma de quitarse un jaque es capturar a la pieza atacante. Entonces vean de alguna forma, el ataque está de esta forma hacia el rey. Cuando movimos la dama a la casilla E6, la dama puso en jaque al rey. Sin embargo, la dama que es la dama blanca, en este caso que está en la casilla H6, puede capturar en automático a la dama negra. Y al capturarla, el ataque desaparece por completo. Ya no hay ataque porque no hay atacante que ponga en jaque al rey. Entonces tenemos tres formas. Una es mover el rey. Otra es interponer una pieza que funja como un escudo. Y la otra es capturar a la pieza atacante. Si la podemos capturar, de hecho es mejor para que no tengamos el ataque contra el rey. Entonces, de acuerdo a la posición de las piezas, puede surgir tres posibilidades. Mover al rey, si es que se puede mover. Interponer una casilla de escudo contra el ataque de la pieza contraria, la pieza enemiga. O capturar al atacante. Entonces vean, una posibilidad puede ser mover al rey. Otra posibilidad puede ser interponer al ataque de la dama para proteger al rey como un escudo. O capturar a la pieza enemiga. Ya veremos más adelante, con más experiencia, cuál de las tres opciones es la más idónea para poder obtener un buen resultado. Entonces, de acuerdo a la posición de las piezas, podemos tener tres posibilidades de quitarse un jaque. Bueno, vamos ahora a ver el concepto de jaque mate. El jaque mate significa en este caso la captura del rey. El jaque mate significa captura del rey y esto implica el fin de la partida de ajedrez, es el fin del juego. Entonces, el objetivo del juego de ajedrez es dar jaque mate en este caso. ¿Cómo se da el jaque mate? Bueno, el jaque mate para empezar es una jugada mediante la cual el rey es puesto bajo una amenaza y no se puede contrarrestar esta amenaza. Entonces, ya habíamos visto que un jaque se puede contrarrestar de tres formas diferentes, pero si ninguna se puede, es jaque mate finalmente. Ven el siguiente caso. Bien, tenemos esa posición en la que la torre da jaque al rey y de alguna forma pensamos en lo siguiente. Observen que la torre tiene un ataque de forma horizontal y también vertical. Entonces, la torre tiene un ataque al rey. Ven, la torre puede atacar al rey de esta forma y el rey no se puede mover a ninguna casilla porque si lo muevo a la casilla que está aquí, sigue en jaque. Recuerden que el ataque de la torre también llega hasta acá. Si lo muevo para acá, sigue en jaque. Y el rey no puede brincar a sus piezas y sus piezas le están estorbando. Vean, el rey no se puede mover, ninguna pieza puede proteger al rey, se puede interponer para que bloquee el ataque de la torre y tampoco ninguna pieza se puede comer o capturar a la torre en ese caso. Entonces, esa posición finalmente es jaque mate. El rey no puede contrarrestar de ninguna de las formas mencionadas anteriormente la amenaza de la torre blanca en este caso. Veamos un segundo ejemplo, un segundo caso. Otro ejemplo puede ser el siguiente. Ven, el caballo está en la casilla B5 y el siguiente movimiento se puede comer al peón. Y ese movimiento hace que el rey se ponga en jaque mate. Vamos a pensar por qué. El caballo pone en jaque al rey, el rey está en jaque. Y ninguna pieza de las que están aquí, ninguna de las tres piezas, puede capturar al caballo. No podemos quitar al caballo, el rey no se puede mover y además ninguna pieza se puede interponer. El caballo es una pieza que da el jaque de forma directa al rey. No se puede hacer nada y es jaque mate finalmente. Y otro ejemplo podría ser el siguiente. Tenemos la siguiente posición. La dama está en la casilla B3, el alfil está en la casilla G2 y ven lo que voy a hacer.
la dama se puede comer a este peón. Bueno, vamos a entender. ¿El rey está en jaque, sí o no? Sí, porque la dama captura de forma vertical. Entonces, está el rey atacado. Y vamos a pensar, ¿por qué el rey está en jaque mate? ¿Por qué no se puede mover a la casilla que está aquí? Aquí no se puede mover el rey porque la dama también tiene un alcance de forma diagonal. No se puede mover para acá porque le sobra la torre. No se puede mover ni para acá ni para acá porque sobran los peones. Y lo más importante, no se puede comer a la dama. Decíamos que un rey por sí mismo no se puede poner en jaque en su movimiento que haga. Y si el rey se quiere comer a la dama, en automático se pone en jaque. Porque ¿quién tiene un alcance a distancia en este caso? El alfil. Por lo tanto, si el rey se quiere comer a la dama, no se lo puede comer porque el alfil hace de alguna forma un ataque de protección al mismo tiempo a la dama. Si el rey desea capturar a la dama, no se puede porque implicaría que el rey en su siguiente movimiento se pone en jaque con la pieza que está a una gran distancia, que es el alfil. Por lo tanto, esta jugada finalmente es jaque mate y ahí acaba la partida de ajedrez. Entonces, veamos un ejemplo, un último ejemplo, ya de jaque mate, y terminaríamos con esta jugada. Tenemos el caballo en la casilla que está ahí, y la torre está en la casilla G3. Siguiente movimiento de la torre es jaque mate. La torre se puede mover en forma horizontal y observen, hay un ataque contra el rey. El ataque ahora de la torre es de forma vertical hacia el rey. Tiene todo este ataque la torre completa y observen que el rey no se puede mover. No se puede mover para acá porque aquí protege la torre, un ataque de la torre. Aquí el rey tampoco puede moverse por acá porque sigue en el mismo jaque con la misma torre. ¿Y por qué no se puede mover para acá? Porque esta casilla, ¿quién la está dominando? ¿Quién tiene control sobre esa casilla? El caballo. Y tampoco se puede mover para acá porque aquí mismo también el caballo controla esa casilla. Esas casillas las controla el caballo y estas casillas las controla la torre. El rey no tiene posibilidad de moverse a ninguna casilla, es jaque mate. Está en jaque y además, de alguna forma, no hay ninguna casilla para moverse. Nadie puede quitar a la torre que se la pueda capturar para evitar el ataque. Y además, ninguna pieza se puede interponer contra el jaque de la torre. Finalmente, esta posición es jaque mate. El enroque es una jugada que consiste en mover al rey y a la torre al mismo tiempo, en el mismo movimiento. Y además, es un movimiento que consiste en la protección del rey. Vamos a ver este caso de la protección del rey. Se refiere en este caso a mover al rey y a la torre para proteger y la seguridad del rey. Las condiciones deben de ser las siguientes: no haber movido al rey y a la torre con la que se va a hacer el enroque. Muy importante, para poder hacer el enroque, nunca debimos de haber movido previamente ni al rey ni a la torre con la que queremos hacer el enroque. Otra condición: al enrocarse no debe pasar el rey por un jaque. Ahorita voy a explicar aquí en el tablero. Y además, debe tener las casillas libres para enrocarse. El enroque se hace de la siguiente forma. Es un movimiento que nada más se puede hacer una sola vez en el juego de ajedrez. Se mueve el rey 2 cuadros, ya sea para la derecha, se llama enroque corto, y si lo queremos hacer del lado izquierdo, y lo mismo 2 cuadros, en este caso se va a llamar enroque largo. Seguramente van a decir, ¿por qué corto y por qué largo? Bueno, porque el enroque con la torre que está al lado izquierdo, hay un mayor espaciamiento de casillas, hay 3 casillas de espaciamiento. Y el enroque que es el corto, hay 2 casillas de espaciamiento entre el rey y la torre. Pero no importa, aún así son 2 cuadros, el rey se mueve 2 cuadros, y en automático la torre pasa como si brincara a un lado del rey. Si lo hacemos de este lado, movemos el rey 2 cuadros, 1, 2, y la torre brinca y se pone exactamente a un lado del rey. Cambian de posición las piezas, el rey y la torre. Si lo hacemos de este lado, movemos el rey 2 cuadros, 1, 2, y la torre brinca a un lado del rey. Voy a hacerlo y lo voy a representar en el tablero para que vean cómo es el enroque, pero recuerden que siempre son 2 casillas para el rey. 1, 2, si es el enroque largo, y 1, 2, si ese es el enroque corto. Ustedes pueden elegir cuál de los dos hacer y deben de recordar las condiciones. No haber movido el rey y la torre, no debe de pasar el rey por un jaque de una pieza enemiga al enrocarse, y además
tener las casillas disponibles, las casillas libres en este caso. Vamos a hacer el enroque. El enroque lo va a hacer en este momento. Vean, si hacemos el enroque corto, recuerden que es corto porque el espaciamiento entre este rey y la torre es más corto que entre este rey y la otra torre. No debieron de haberse movido ni la torre ni el rey con el que se va a enrocar. Vean cómo hacemos el movimiento. Rey se recorre 2 cuadros. 1, 2, sin soltarlo. Vean, 1, 2. Y la torre, como si brincara, se pone pegada al rey, pero del otro lado. Entonces, este movimiento finalmente, vean cómo lo haríamos. Movemos el rey 2 cuadros y la torre a un lado. Enroque corto en este caso. Bueno, si quisiéramos hacer el enroque largo es lo mismo. También 2 cuadros. Contamos 1, 2 casillas y la torre, como si brincara, se pasa a un lado del rey. Siempre al brincar la torre se queda pegada al rey, nada más que del otro lado en este caso. Entonces, ven, el enroque largo lo va a repetir, 2 cuadros, 1, 2, y la torre queda, en este caso, brincando a un lado del rey. Eso equivale a un solo movimiento. Y finalmente, ¿a qué se refiere con que no debe de pasar por un jaque? Bueno, voy a explicar con una torre. Vean, la torre, por ejemplo, la torre negra, tiene un alcance de ataque, en este caso, en esta posición. Vamos a suponer que la torre está aquí. Entonces, el rey no se podría enrocar en el enroque largo, porque al enrocarse, vean, al enrocarse, pasa por la amenaza de una pieza y automáticamente no se puede enrocar. No importa que no caiga en jaque. Si pasa por jaque en el movimiento del enroque, pasa por el intermedio en el jaque, no se puede hacer el enroque en este caso. Por lo tanto, aquí en esta posición no puedo hacer el enroque largo. Nada más podría hacer, si lo desea, el enroque corto. Entonces hacemos 2 cuadros y hacemos el enroque corto en este caso. No puedo hacer el enroque largo porque pasa por el ataque de una pieza y automáticamente no puede hacer el enroque en este caso. Y finalmente acabamos con este concepto. Ya en la siguiente clase vamos a ver el concepto de peón al paso y terminamos con la pieza de ajedrez hoy.